Bueno, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Gracias, director. Para mí es un honor estar aquí. Ya se lo dije al doctor Balseiro. Y también acá tengo una ex alumnita, allá está, la doctora Bengió, porque yo soy más o menos un físico frustrado también. Le digo que yo me había inscrito en FAMA para venir aquí y bueno, después tenía unos temas familiares y no iba a poder venir, entonces antes de empezar, pero ya había rendido, en ese momento se rendí inglés, todo. Me inscribí en medicina, pero después me dediqué a los láseres, al uso del láser en los tejidos, los efectos de los láseres sobre los tejidos. Llevé los primeros láseres a Córdoba hace 35 años y ahí tenía muy buena relación que le he tenido hasta ahora, que lo vi hace un par de meses antes de que falleciera, a Alberto Maestegui, y me contaba todas las historias de aquí. Así que sobre todo para los alumnos les quiero decir que lo que es estar aquí es un orgullo para ustedes para toda la vida. Y para mí es un orgullo que me hayan invitado hoy día. Así que muchísimas gracias y muchas gracias a todos. Y voy a contarles del centenario de la Reforma, pero también de hoy día. Digo, de hoy día hace más o menos una semana, un poco más. Hasta hace un mes estábamos pensando, que lo hemos hablado con el director, hacia dónde va la educación superior, que voy a decir algunas cosas transgresoras, le voy a echar la culpa que la dice otro, pero la universidad está cambiando y debe cambiar en estos años lo que no ha cambiado en los últimos 300 años. En cuanto a carreras tradicionales, a tantos años de estudio, a alumno libre. Estoy hablando de el resto de nosotros tenemos 130.000 estudiantes, así que no estamos hablando de núcleos especiales, universidades científicas, universidades menos científicas, carreras multidisciplinarias. Bueno, ya les voy a hablar de todo eso. Hablemos un poco de lo que fue la reforma y por qué tiene impacto ahora. Muchos dicen, bueno, la reforma, ¿qué es lo que pasó? A los 2 años no pasó nada. Ciertamente, porque después los echaron, por supuesto. Y Roca, Deodoro Roca, que es el autor del Manifiesto Liminal, que les he dejado varios ahí, a los 10 años hizo un buen documento diciendo que había fracasado la reforma, porque no la habían podido implementar. Y muchos decían, y yo lo sé, porque he andado en América Latina muchísimo, el impacto que tuvo es extraordinario. Córdoba está pegado al nombre de la reforma universitaria. Y en Europa también. Y muchos me dicen, no, bueno, en Europa, ¿dónde en Europa? Sí, el Mayo francés, dicen, no, nosotros tenemos testigos. El exdirector general de Educación Superior de la UNESCO, en la última reunión en Córdoba, dice, yo estaba cuando en el Mayo francés poníamos Viva Córdoba, él. Pero, para hablarle un poquito de la reforma, vamos a empezar con alguien que me va a ahorrar mucho trabajo, que es el actual ministro de Educación de Francia, a quien fuimos a ver, que lo conocemos porque es de la Sorbona y es la que me enseñó un dicho, que los universitarios somos muy progresistas para afuera y muy conservadores para adentro. Y como estábamos nada más que un sábado, nos abrió él la puerta del ministerio, nos dio un cafecito, y le dije, necesito que me digan, me hables un poco sobre el significado de la reforma de Córdoba. Así que empecemos con eso, por favor. Jean-Michel Blanquer es el ministro de Educación más requerido en Europa por las transformaciones. Buenos días a todos. Estoy muy feliz de poder adresar este mensaje a todos ustedes para celebrar con ustedes este aniversario del movimiento de Córdoba de 1918. Para mí este movimiento de Córdoba siempre ha sido una referencia clave en la historia de la universidad y tiene en el día de hoy un sentido muy particular. Para entender este sentido, a mi manera de ver, hay que tener una visión histórica de la
evolución universal de la universidad. Esta evolución histórica empieza, por supuesto, con la creación de las primeras universidades en el siglo XIII en Europa, especialmente en Italia, Francia e Inglaterra. Y uno debe ver la evolución intelectual e institucional de estas universidades a lo largo de los siglos que se desarrollan después del siglo XIII. Esta historia de las universidades hasta el siglo XVIII es a la vez una historia de desarrollo, especialmente en el continente americano, en América Latina como en América del Norte, pero también es una historia de una cierta baja del nivel en ciertos casos y baja de la exigencia de independencia en particular. Por eso las obras del siglo XVIII muy a menudo ponen el acento sobre el hecho que las universidades han perdido el espíritu inicial, que era un espíritu de distancia frente al poder político y de distancia frente a todos los poderes. Y por eso la obra de Immanuel Kant, El conflicto de las facultades, que es la última obra de Kant, es sumamente importante para entender el cambio de época que corresponde al fin del siglo XVIII, cuando Kant explica que las nuevas facultades, las de artes y ciencia, son en realidad las nuevas importantes facultades frente a las facultades altas, que son las facultades del pasado, de cierta manera, la facultad de teología, de derecho y también de medicina. Este pensamiento de Kant se empieza a ser muy concreto con el proyecto de Humboldt y la creación de la Universidad de Berlín en 1808. Esta creación corresponde a la creación de la universidad moderna, la que sigue siendo nuestra referencia, en particular porque pone las raíces de una universidad pluridisciplinaria, una universidad que también dice su independencia frente a todos los poderes y se ve como el centro del mundo, de cierta manera, de un mundo de la luz, donde el conocimiento es el punto de legitimidad de todas las actividades sociales. Y en este contexto, el desarrollo de las universidades en el siglo XIX corresponde al proyecto de Humboldt. Pero lo que pasa con el movimiento de Córdoba en 1918 es de nuevo un grito para ser fiel a estas raíces, las raíces del siglo XIII y también las raíces del siglo XIX, pero también para pasar a una nueva etapa. Y en la historia mundial de las universidades, este grito de Córdoba es un grito para la democracia. Y eso me parece muy importante porque en este momento del principio del siglo XX, la idea de democracia es una idea nueva en el medio universitario, porque no es tan evidente que la realidad académica puede ir con la realidad democrática. La democracia en la universidad es algo muy especial porque no se decide una teoría científica gracias a un principio democrático de voto, por ejemplo. El paradigma científico obedece a una lógica distinta del paradigma democrático. Pero el encuentro entre el paradigma científico y el paradigma democrático es lo que ocurre con el grito de Córdoba. Y por eso es algo muy interesante, porque se trata de abrir mucho más la universidad a las masas, al pueblo, y también de reafirmar en un nuevo contexto la independencia de la universidad. Por eso ha tenido tanta importancia para América Latina, pero también para todos los que tienen una visión mundial de la universidad. Creo que un siglo después sigue habiendo una gran modernidad de este grito, pero también tenemos que ver en qué medida estamos en una nueva etapa de esta historia mundial de las universidades. Creo que el movimiento de Córdoba es un movimiento que nos puede inspirar para reflexionar sobre
la nueva universidad en el contexto tecnológico de hoy. Para mí la pregunta clave de nuestro mundo es en qué medida este mundo muy tecnológico puede ser un mundo más humano, y la universidad tiene una gran parte de la respuesta a esta pregunta. Y por eso los retos organizacionales, los retos políticos, los retos democráticos de la universidad se plantean de nuevo de una manera renovada. Y por eso celebrar un siglo del movimiento de Córdoba no es solamente un acto de conmemoración, es también un acto de prospectiva. Entonces, todas mis felicitaciones para organizar esta reflexión un siglo después y toda mi amistad en este sentido. Muchas gracias. Bueno, acá podríamos más o menos cerrar para que sepan qué significado tiene la Universidad Nacional de Córdoba. Digamos, la reforma universitaria de Córdoba. La reforma tiene sus, digamos, sus hechos míticos, tiene así como el árbol de Newton, que le cae la manzana, y entonces yo tengo unos libracos así de Newton, pero hablando de libracos y hablando de este siglo, yo soy uno de los que tenía la Enciclopedia Británica. Y la Enciclopedia Británica es uno de los ejemplos por los cuales también tenemos que cambiar en las universidades. Hay un libro de Kasparov que habla de pensar los movimientos hacia adelante, y la Enciclopedia Británica no se dio cuenta, porque era muy digamos, conservadora. Obviamente, apareció Internet, nada, seguía publicando sus libros, y llegó un momento que se decidieron en hacer CDs, y cuando hicieron los CDs ya estaban las redes, estaba Wikipedia, etcétera, y prácticamente desapareció. Creo que tiene 200 y pico de años la Enciclopedia Británica. Bueno, cuando nosotros decimos ese tipo de cosas, muchos dicen, ¿de qué estás hablando de la universidad? Es muy complejo, pero hay que pensarlo, y como les digo, les voy a decir quizás algunas cosas un poco controversiales. Voy a leer algunas cositas porque no me las... pero nosotros hay cosas que sabemos, hay cosas que sabemos que no sabemos, y hay cosas que no sabemos que no sabemos. Algunas cosas que sabemos: la irrupción de la cuarta revolución industrial, cuyo comienzo coincide con el principio del siglo. O sea, las 2 décadas del siglo pasado donde funciona Internet, no. Es esta, es la aplicación masiva y avance exponencial de las tecnologías de fin de siglo pasado, y que está trayendo un aumento extraordinario de la productividad y en muchos casos de la calidad de vida, aunque también grandes incertidumbres. Así su efecto es muy desigual, sobre todo en los países en desarrollo, donde conviven tecnologías del siglo XXI con los problemas del siglo XIX. Según Naciones Unidas, hay en el mundo más personas con dispositivos inteligentes que con servicios sanitarios básicos. Eso lo sabemos nosotros. Hay más teléfonos que cloacas o lo que sea. También sabemos que en los países desarrollados, y ya acá también, se está produciendo, si no una pérdida promedio del empleo. No hay desempleo en Estados Unidos, por ejemplo, pero hay un agigantamiento en la brecha salarial entre los incluidos y los excluidos del boom de la tecnología, y esto tiene influencia en los sismos políticos que vivimos en esta década. Estados Unidos tiene las 2 costas, gente muy educada, altísimo nivel de educación, mucha tecnología, y tiene una cosa que le dicen lo que se sobrevuela, el flyover, que es todo lo del centro de los Estados Unidos, que lo puso a Trump de presidente, porque realmente están muy molestos con los liberales de las costas, siendo ellos que hace 4 décadas que su salario real no sube, que simplemente han ido manteniendo un determinado nivel de vida porque han trabajado la mujer mucho más, ya trabajan todos, pero no pueden mandar a sus hijos a una universidad o un college más o menos, porque además los precios están yendo a la estratosfera, y tienen salarios, pero sus trabajos, digamos, en las automotrices y en todas esas cosas se pierden, y tienen otro tipo de trabajo con un salario mucho más bajo. En Estados Unidos, a ver, ahora porque voy
innovando en el momento. ¿Cómo es que se llama? El economista francés que publica, es la primera vez que en la historia de Estados Unidos hay familias ultra ricas, pero que son ultra ricas por herencia. Entonces ha habido una gran diferencia salarial que hace que haya disminuido muchísimo lo que siempre han considerado la clase media, como en la Argentina. Entonces, eso produce cambios extraordinarios. Así que eso es uno de los problemas que tenemos ¿qué sabemos? Cosas que sabemos. Sabemos cuando planteamos la Agenda 2030, les digo, esto lo escribí porque estoy en el 2030 del Gobierno Nacional, que la fuerza laboral será en especial de los millennials, nacidos luego de 1980 y particularmente los nacidos luego de 1988, cuando aparecen los teléfonos inteligentes, entre comillas, ya no son teléfonos, nadie lo usa como teléfono, pocos, a veces lo uso yo, y que tiene características diferentes en cuanto a sus expectativas que las generaciones anteriores. Recién me decía el doctor Balseiro que han hecho un análisis de cómo viene los próximos 10 años. Yo fui rector hace 18 años. Después me enojé, me fui por algo que pasó igual que lo que está pasando ahora, que López Murphy quería recortar los sueldos universitarios, los sueldos digamos, no los sueldos, el presupuesto educativo de la nación. Yo estaba de ministro de Educación. También sabemos que tenemos estructuras académicas, científicas, tecnológicas adecuadas en las universidades públicas, pero que la gran masa de nuevos y diferentes requirentes de educación superior necesitará de estructuras más ágiles y eficientes y también mayor presupuestos en momentos en que todavía no hemos convencido a los estados y a los poderes establecidos de que la educación superior es un bien social y estratégico más que un bien individual. Sabemos que no sabemos, por ejemplo, cuáles nuevas carreras serán necesarias para responder a las tendencias productivas y sociales, cómo y a quiénes se deberán dictar, incluyendo educación a distancia, semipresencial, etc., cuál será la extensión de carreras, trayectos, etcétera, cuáles serán las modalidades de certificación y cuáles serán los grupos etarios predominantes, etcétera. Y hay cosas que no sabemos que no sabemos. Y aquí viene, cuando yo fui rector hicimos el Plan Estratégico 2000-2010. Hermoso plan estratégico. En 2007 apareció, globalizó Facebook. Aparecieron las neurociencias, Big Data, baratos dispositivos inteligentes. La educación a distancia cambió de ser una cosa y entró, como digo, el conocimiento de las neurociencias y Big Data, y hoy sí es efectivo e importante, y todo eso nosotros lo perdimos porque no sabíamos. Ahora no sabemos que no sabemos de las cosas que van a aparecer muy pronto y que seguramente tienen que ver con estos mismos temas. Por ejemplo, hace 3 años o 4 años el tema era que las nuevas tecnologías iban a terminar con los trabajos manuales. En cambio, la moda era ser programador. Y todo el mundo estudiaba para programador. Hoy los salarios de los programadores en la India están cayendo estrepitosamente. No lo comparemos con Argentina, pero están en $800 de promedio. Porque hoy programan las computadoras. De golpe se descubre, incluso yo estuve en la Academia de Ciencias en Córdoba hace creo que 1 año y pico, 2 años, y que la teníamos con las carreras STEM. Ciencia, que en español se dice Science, Technology, Engineering and Mathematics. Ciencia, tecnologías, ingenierías y matemáticas. Eso es lo que había que estudiar. Bueno, ahora no. Ahora hay que meterle empatía humana, comunicación, porque lo demás
Ustedes están hablando de física médica, están hablando de la radioterapia, inteligencia artificial está reemplazando. En medicina, por ejemplo, más del 30% de la medicina está reemplazada por inteligencia artificial. En los métodos diagnósticos, resonancia magnética, en esto, cirugía, el Da Vinci, que operan solos. Entonces, en la mayoría de las carreras con mucha intelectualidad, la inteligencia artificial, Big Data se usa muchísimo en cáncer, en todas las cuestiones médicas, está cambiando las cosas. Hay un montón de carreras nuevas, se calcula que en muy pocos años, para que no haya una crisis mundial política mucho más grande, se va a disminuir el número de horas de trabajo, la productividad hace que las cosas valgan mucho menos y que se pueda vivir bastante bien sin trabajar mucho, y la gente va a tener muchas horas libres, y si nosotros tenemos el dólar como lo tenemos, va a aumentar mucho el tema del turismo, las cuestiones de ocio, y hacia eso se van a dirigir muchas carreras, con conocimiento científico-tecnológico incluido. Hay otras que es acompañamiento de adultos mayores y qué sé yo, que van a estar y se van a pedir muchísimo, pero que van a estar dentro de esa brecha salarial importante. ¿Qué pasaba en el centenario de la reforma universitaria? Como les decía, hay hechos que hacen que se desencadene. Recién me preguntaba si eso era, si hablábamos si era el techo del Hospital Nacional de Clínicas donde se produce la huelga de estudiantes, o era el del rectorado el día que toman el rectorado. Bueno, todavía está discutido. Los abogados dicen que es el rectorado, nosotros decimos que es el Hospital de Clínicas. Es un hecho que se da en una universidad muy conservadora, en un tiempo que había pasado la Revolución Rusa, la Revolución Mexicana, que hacía un año que Argentina que había asumido el primer presidente elegido por voto universal y secreto, universal porque no votaban las mujeres, por ejemplo, y que, como dice el ministro de Educación, la democracia no solo aquí era nueva en general. Todos estos movimientos y el avance científico-tecnológico que venía en las universidades humboldtianas, incluso en la Universidad de La Plata y la de Buenos Aires, Córdoba ya tenía un resabio que venía desde que Sarmiento les decía: muchachos de Córdoba, siempre tan conservadores. Les recordaba que cuando Sarmiento trae los científicos, no los dejan entrar en la universidad porque no eran graduados de la Universidad de Córdoba. Todos esos científicos mundiales que trae tienen que hacer la Academia Nacional de Ciencias pegada a la universidad porque no los aceptan. Después fundaron la Facultad de Medicina, fundaron varias facultades, pero era muy conservadora, muy bajo nivel científico, eso dicen los mismos estudiantes que son los que producen esta revolución, que son estudiantes del establishment social de la época. O sea, no eran los de afuera, había algunos, pero básicamente eran que veían cómo era el futuro, con la ola inmigratoria que tenía Argentina, por ejemplo. Lo del clínica es porque le cierran el internado de clínica, que eran estudiantes que dormían en el hospital y comían en el hospital gratis y atendían a los pacientes. Y como unos llegaron tarde una noche, porque las monjas no lo dejaban entrar después de las 9 de la noche, los suspendieron, entonces hicieron una huelga los estudiantes y los echaron a todos y cerraron el internado. O sea, se quedaban sin estudiar. Y ahí viene que el primero de los postulados fue la gratuidad de la universidad, que no se logra hasta el año que viene, va a ser 70 años, cuando Perón la pone a la gratuidad de la universidad. Pero fue, digamos, uno de los postulados más importantes de la reforma. La otra es la autonomía de las universidades viene del medioevo. Cuando las universidades católicas tienen autonomía, para que no los
frían en aceite hirviendo cuando trabajaban con los cadáveres o cuando, qué sé yo, decían que la Tierra giraba alrededor del Sol. Pero la autonomía, como es la del modelo de Córdoba, es una autonomía dirigida a la sociedad, no a unas cuestiones especulativas. El tema de la universidad reformista es una autonomía que le sirva para despegarse del Estado y defender a la sociedad. Ese es el principio de autonomía, su relación con la sociedad. Está bien, todavía en 1918 era diferente, la mayoría de los inmigrantes eran gente o no tenían ningún nivel educativo, tenían primario, pero ya lo pensaron y dijeron, bueno, los graduados, que eran médicos, abogados, qué sé yo, van a traer las inquietudes de la sociedad hacia la universidad. Entonces era algo muy avanzado para la época. Y había algunos, como Deodoro Roca, que venían trabajando en la Asociación de Córdoba Libre, venían trabajando desde hacía varios años en esto. Y había muchos movimientos. Roca ya era graduado, por eso no firma, él es el principal impulsor, pero no firma el manifiesto liminar, que ahí les he traído varias copias para que si a alguno le gusta la puedo pegar y vea quiénes firmaron el manifiesto liminar. Pero tenían muy claro el significado que tenía una buena universidad. Más, fueron a buscar científicos a Europa. Yo todavía, cuando estudié medicina, tenía el profesor de microbiología, era un alemán que venía de la Rockefeller University de primerísimo nivel. Lo que no hubiera, había que buscarlo afuera. Por eso crean las cátedras paralelas. Medio como que se heredaban las cátedras. Y el tema se malentendía el tema de la libertad de expresión en la universidad para que el profesor diera lo mismo siempre. Entonces se crea la cátedra paralela que ahora nos va a servir con esta historia que decimos nosotros, que hay algunos que ahora está congelada de nuevo la universidad por muchas razones, y la vamos a crear virtualmente a las cátedras paralelas. Entonces, tiene todos esos hitos, pero lo que queda y lo que impacta en América Latina, recién en los años 60, las universidades brasileñas caen en esto, que me lo decía justamente este director de Educación Superior de la UNESCO, que él es un brasileño que fue el primer presidente de la Federación Universitaria de Brasil en esa época, después se fue a vivir en París y lo agarró el Mayo francés en París como estudiante. Claro, las universidades brasileñas, las primeras fueron en el siglo XX, o sea, no tienen una historia de universidad. Pero Haya de la Torre, que fue presidente de Perú, seguía los principios reformistas. Por acá había alguien del Movimiento Nacional Reformista. Los socialistas habían generado unas cosas que se llaman universidades populares, que nosotros las estamos haciendo, que son una especie de escuelas de artes y oficios, pero que apoyados por docentes universitarios, que es lo que nosotros estamos haciendo con esto que decía, de mecatrónica para quienes manejan esos tractores, etc. Y en base a las universidades populares se crea en Perú el APRA peruano, el partido, si lo buscan, que dio presidentes. La UNAM de México estaba revolucionada ya, había hecho una serie de movimientos, la Universidad de la República en 1908, había movimientos en Buenos Aires, había en Génova, se hace una reunión de estudiantes mundiales porque había un movimiento para cambiar un poco las universidades que se habían cristalizado con un formato de varios siglos, como les estoy diciendo. Bueno, ahora estamos más o menos en una situación similar. No quiero decir nada, pero lo que le decía acá al director, que las universidades somos muy progresistas para afuera y muy conservadores para adentro. Eso lo escuché ahí con el ministro de Educación de Francia, que era director del Instituto de la Sorbona, en donde estaba Alain Touraine, que lo llevamos a Córdoba, como lo hemos llevado este año, y que eso decían. Pero hasta la estructura no permite movilidad. Nosotros tenemos conocimiento de lo que sea en la Universidad Nacional de Córdoba, pero tenemos 600 cátedras repetidas que no se reconocen una a la otra. O sea, en la misma carrera.
En la misma carrera de medicina, hasta hace muy poquito, porque era la otra historia, se peleaban dos profesores, entonces una cátedra cada uno. La cátedra de histología se daba en la misma sala, con los mismos secretarios, una martes, jueves y sábado, la otra lunes, miércoles y viernes. No se reconocían una a la otra, con todo lo mismo. Eran dos profesores, uno incluso la daba anual y el otro semestral. Ni le cuento las cantidades de matemáticas que tenemos entre FAMAF, entre las ciencias exactas, en las ciencias económicas. Nunca pensar en un departamento. Nunca. Lo tratamos, pero es imposible. Y después, con algo que es muy saludable, que las cátedras son concursadas, FAMAF, la Facultad de Matemáticas, Astronomía y Física, es una excepción que se concursa, pero los profesores dan diferentes materias. En medicina, uno concursa en una cátedra que hay, qué sé yo, en medicina, ¿cuántas cátedras habrán habido? 8, 10 en diferentes hospitales. No, medicina, la clínica médica. 6 cátedras, en todas 6, pero clínica médica 1. Sí, 6 por 3, 18. 18, no se reconoce. Entonces uno concursa, pero concursa en esa cátedra. Entonces no hace nada con otra cosa. En un mundo donde vienen carreras multidisciplinares, a ver, hagamos excepciones. Carrera científico-tecnológica, los ingleses la tienen clarísima, hay universidades que hacen ciencia y tecnología, los alemanes también. Medicina, ingeniería civil, derecho, contador, a pesar de que los sistemas informáticos lo están reemplazando, en Estados Unidos ya el AFIP allá te manda a fin de año tus impuestos y si no te gusta, que le digas que no te gustan, ya están hechos. Fuera de estas carreras que son reguladas por el Estado, todas las nuevas carreras, como digo, no se saben, pero son seguramente multidisciplinarias. A nosotros nos piden, de ahí de Marcos Juárez, como decía, nosotros fabricamos maquinarias agrícolas muy sofisticadas, que van, a medida que van recogiendo los granos, va saliendo cuánto es la humedad que tienen los granos eso, y la máquina se para solo si la humedad que tienen es demasiado alta y nos arranca hasta el día siguiente. Necesitan gente especializada en control numérico. No necesitan gente que vaya y haga 4 años o 6 años de la universidad para venir a hacer una cosa de control numérico. Necesita eso ahí. Y para manejar esos tractores que son inteligentes, que lo pone apuntando para allá, lo hace arrancar y solo se da vuelta y se pone hacia el surco que debería estar. Ok, necesitan mecatrónica. Bueno, vamos y le damos eso. Impensable para la universidad y me produce muchas críticas que hablemos de esas cosas. Pero ojo, están apareciendo los Uber de las universidades. Hay universidades brasileñas que ni siquiera es una universidad, se llaman así, pero es un broker educativo que tiene, ahí me decía el Pancho Tamari, que estuvo, yo no sé si ya son más de 2 millones de estudiantes. ¿Ok? Ustedes tienen, obviamente, Campinas, que tiene un presupuesto con 90.000 estudiantes, el presupuesto de la Universidad Estadual de San Pablo es más que el presupuesto de las 54 universidades públicas argentinas, para 90.000 estudiantes. Es un sistema complejo porque entran, digamos, no hay un mix social, Lula puso becas para los que no entran en esas, y van y la pagan en la privada, y que le dan una educación más o menos. No es mala del todo, le dan más o menos. Nosotros no podemos innovar en Córdoba con carreras nuevas que innovan en unas universidades chicas, públicas y sobre todo las privadas. Cuando empiezan carreras que hacen falta ahora, no tenemos carreras de ambiente, no tenemos carreras de turismo, no tenemos ninguna de esas cosas, cuando tenemos podemos hacer varias de ambiente. Ahora aparecieron unas de ambiente, podemos hacer varias. Pero ahora estamos en, como digo, una encrucijada como estuvieron los estudiantes, y digo los estudiantes, no se olviden que las primeras universidades eran de los estudiantes, por supuesto que eran estudiantes muy ricos, eran internacionales, como nosotros creemos que las universidades tienen que venir.
Buscaban un profesor de otro país, se lo traían, ellos lo elegían, lo pagaban, y si no les gustaba, se iba. Antes de ellos, antes de las universidades, estaban los gremios, que eran los de los secretos, los masones y qué sé yo. Bueno, ahora vuelven algunas de esas cosas. Nosotros hemos arreglado con los gremios y le vamos a dar en los sindicatos para después poder dar en las fábricas los pedazos de conocimiento que le van haciendo falta para renovar sus conocimientos tecnológicos como los necesitan ahora, o tomar nuevos conocimientos para poder trabajar. Si ustedes quieren, yo les profundizo en detalles de lo que fue los momentos de la reforma, cuando Irigoyen lo manda al ministro, a Salinas, y cambian el rector y esas cosas. Le dejo toda la historia de eso. Le traigo libros de lo que fueron esos estudiantes después. Eran gente muy capaz y muy inteligente, porque claro, también hay que ver eso. Sigámosle la vida a esa gente. La mayoría de ellos fueron grandes profesionales y tenían clara idea de hacia dónde iba el mundo y qué tenía que pasar con la universidad más conservadora que había en ese momento en la Argentina, que era la Universidad Nacional de Córdoba. No solo por culpa de Córdoba o lo que sea, sino porque era la universidad más antigua, con 400 años. Y las culturas organizacionales, para cambiarlas, son muy difíciles. Y nada más difícil que los profesores universitarios. Así que, si quieren les empiezo a decir cosas, cómo está yendo en el mundo. Google es el que tiene el mejor método de análisis de candidatos a ingresar en una compañía, siempre lo tienen en cuenta y de golpe está bajando el nivel de gente con graduación, porque los están tomando tan jóvenes que todavía no están graduados. Ustedes saben, los mismos fundadores, Zuckerberg, todos ellos no terminaban en la universidad. Nos pasa mucho en la universidad. Desertan nuestros estudiantes de ingenierías y de matemáticas, y etcétera, porque se van al clúster tecnológico, pero vuelven a reconvertir conocimiento. Entonces, cambian los conceptos de, sobre todo, esas carreras que no es física, que uno sabe que en la época que yo fui rector decían para qué necesitábamos físicos, astrónomos, esas cosas, y esa fue la razón, esa gente, y que teníamos entre 10.000 y 15.000 estudiantes con 3 matemáticas, que se forme el clúster tecnológico en Córdoba. Más, no es que yo lo digo, lo dice el vicepresidente de Motorola en ese momento, que era un chino de Pekín, que era chairman del Departamento de Física del Imperial College de Londres. Ah, bueno, acá tenemos estos doctores que lo estaba mencionando, un montón de gente conocida de ustedes, y por eso vienen. En esa época, en esos años se decía que era lo mismo exportar caramelos que exportar autos y ese tipo de cosas, y que para qué hacían, más, los mandaban a lavar los platos a los científicos. Así que estamos complicados. Me decía el director que ustedes querían hacer algunos comentarios, preguntas. Yo por ahora se lo dejaría ahí, y si quieren preguntar sobre cómo fue lo de la reforma, cómo siguió, ya les digo, en Córdoba, poco tiempo, bueno, vino Uriburu, etcétera, chao reforma, hubo en algunos otros lugares que avanzó, Buenos Aires, que era una universidad mucho más liberal, pero la cuestión conceptual quedó. Y hoy hay que resignificar cada una de esas cosas. Cuando hablamos de autonomía, ¿cuál es el principal problema de las autonomías universitarias hoy? Tuvimos a alguien Axel Didrikson, que ahí está, va a ser el nuevo secretario de Políticas Universitarias en México, que estuvo estudiando las diferentes autonomías del mundo. Esta autonomía es muy típica de América Latina. En las universidades europeas, en Bolonia, la autonomía es la autonomía académica. No es la autonomía de agarrar y decir, mire, qué sé yo, el gobierno está haciendo mal las cosas acá, ese tipo de cosas. En China ni hablar. O sea, es autonomía siempre y cuando no se metan con el partido, por ejemplo.
Y ahora, y que esto habla mucho Blanquer también, hay que tener cuidado con la autonomía de los grandes monopolios tecnológicos, justamente de Google, de Facebook, que todos tenemos un perfil psicológico, sobre todo los que trabajan con los que usan Instagram, ustedes lo saben, lo venden. Cambridge Analytica vendía los perfiles para inducirlos a votar esto o lo otro, e incluyeron el Brexit en este tema. Tienen perfiles científicos tecnológicos, cuando decía, de conocimientos, digo, cuando decía esto de los títulos y esas cosas, hay un trabajo que después se los voy a pasar de Harvard, que dice, olvídense de los títulos y qué sé yo, Big Data, inteligencia artificial, Skype, LinkedIn. La gente que quiere tomar a alguien va a tener todos los datos sin andar buscando los títulos. Le van a hacer un perfil científico-tecnológico, como hacen un perfil psicológico y psicosocial ahora, y lo van a contactar por LinkedIn o lo que sea, por Skype, y así por ese lado van a ir muchos trabajos. O sea, es un mundo que está cambiando y que las universidades no sabemos dónde va a terminar, ninguno sabe, pero lo que sí sabemos, entre todas esas cosas que sabemos, que no sabemos, lo que yo creo que sí sabemos, es que con la estructura que tenemos no vamos a poder dar la respuesta en los tiempos que la sociedad lo va a requerir. Y capaz que lo den otros. Seguro que lo van a dar otros. Más, nosotros le decía que una graduada nuestra, Gabriela González, nosotros damos un curso en español que se lo están siguiendo en 85 países. Estamos en un consorcio generado por Harvard y MIT, de muy pocas universidades, certificado. Ahora vamos a dar un micromáster, porque los máster de Estados Unidos es parte de las carreras de grado, en España lo mismo, es un año. ¿Por qué es un año? Y porque es parte del grado. Bueno, ahora es el micromáster. Y es un micromáster que tiene el sello de edX, que es Harvard y MIT, y el nuestro. Y vale más un micromáster de eso que un máster de la universidad no sé cuánto, que no la vamos a decir, pero de acá, alguna universidad privada. El mundo cambió y nosotros tenemos que tener al menos las herramientas necesarias, por eso el bachiller universitario, todos ustedes en otro lado tenían el bachelor, el bachiller universitario, 2 años de carrera, conocimientos y competencias equivalentes, y con eso luego van incluso eligiendo carreras. Y si no tienen el bachelor, eso es en Estados Unidos, cuando uno habla del college, de los graduados del college, ese es el nivel. Cuando dicen, no, bueno, ¿cuánta deserción? Tiene mucha deserción. California va a tener, nadie más innovador, digamos, que California. California va a tener un déficit para el 2030 de 1.100.000 graduados de bachiller, de college. Y hay una tensión, una pulseada entre los estudiantes asociados al sector productivo y por el otro lado el establishment de las universidades, que no están cambiando. Allá, que tienen las herramientas que tienen desde 1869, el sistema de créditos, no están cambiando lo suficientemente rápido para las necesidades que tiene la gente, los millennials, que son los que van a estar manejando los Estados Unidos para ese entonces. Así que bueno, les cierro por ahora y los dejo para que me digan si quieren profundizar en algunas cosas. Si no, les mando los libros, la reforma. No, bueno, seguí.
Eso no tengo dudas. Y es bueno que seamos autocríticos en eso, sí. Perfecto. Listo. Bueno, en el tema de la innovación hay universidades, la Universidad de Avellaneda, por ejemplo, en Buenos Aires, que tiene todo el sistema de crédito, lo tiene ahora en el secundario, y lo que se hace ya desde el secundario es trabajo multidisciplinar por temas. Medio ambiente. Entonces trabajan todos los docentes, hay 5 o 6 docentes en la misma aula, con los estudiantes, viendo las cosas con con los diferentes enfoques que tienen que tener los temas, porque lo que viene es multidisciplinario. Si me hablas de las cuestiones pedagógicas específicas, hay muchas discusiones. Por ejemplo, el ministro de Educación de Francia ahora hace que haya lectura, digamos, verbal fuerte, hablándola todos los días en la escuela, porque hay un problema de comunicación de los jóvenes, que veo que aquí ustedes hacen los póster para que los estudiantes empiecen a aprender a expresarse, porque va a ser muy difícil expresarse, aún por redes o lo que sea, sobre temas que tienen que ser muy específicos. Hay muchas propuestas pedagógicas y experimentos pedagógicos en este momento, como les digo. Francia está al revés, o sea, está yendo de nuevo a la lectura y a la escritura, porque eso es un mecanismo neuropsicomotor, la escritura. Tienen un departamento de ciencias en el Ministerio de Educación de altísimo nivel. No se levanta un día el ministro y dice, vamos a hacer tal cosa. Vienen desde hace años con un departamento de ciencias, con mucha neurociencia adentro, y se está trabajando con eso. Yo he estado estudiando mucho, no hay una respuesta clara cómo se hace. Hay muchas cosas que influyen en la Argentina, sobre todo el entorno socioeducativo, las expectativas. Nosotros tenemos paro ahora en el Belgrano y en el Montserrat. Yo protesto porque no se debe perder un día de clase, pero ellos van a terminar yendo a la universidad. Son hijos de profesionales, todos ellos tienen expectativas de llegar a la universidad y los docentes tienen expectativas que ellos lleguen. Hay colegios en otras zonas de la ciudad donde los padres no tienen expectativas que vayan a la escuela. Ellos y sus compañeros, si no se lleva ninguna materia, lo cargan, qué sé yo, y los docentes dicen, pobre chico, con todos los problemas que tiene, lo paso. Entonces, hay muchas cuestiones, además del tema específicamente pedagógico. Le quiero decir que, acá está Cecilia, que me puede decir sí o no. En la Sorbona, que ella estuvo haciendo una presentación, tienen un pizarrón como el de las aulas de ustedes, y también escriben en el pizarrón, y tienen, por supuesto, que manejan todos los temas informáticos, y si ustedes entran en ese aula de la Sorbona, es del siglo XIX. Lo que tiene que cambiar, por supuesto, son los sistemas pedagógicos. No hay un modelo exacto en el mundo, hay cosas que sí se saben, que pueden hacernos dar un salto cualitativo. Muchas tienen que ver, son diferentes, digamos. En Finlandia, los docentes, la mayoría, bueno, son todos graduados universitarios, es la carrera más difícil de entrar. Es la carrera incluso junto con la medicina con más prestigio, o sea, son gente muy educada, tienen muy pocas horas de clase, no les dan deberes en la casa, pero los padres son profesionales, les muestran otras cosas, y acá llegó la onda que en Finlandia tienen pocas horas de clase, que no le dan deberes, entonces había gente pidiendo que no les den deberes, que no tiene nada que ver con nosotros. En China están 8 horas por día en la escuela, pero después le dan deberes. Y en Vietnam, que los chicos de Vietnam, en los resultados internacionales, no importa si nos gustan o no nos gustan,
Los sectores socioeconómicamente más bajos de Vietnam tienen mejores promedios de ciencia y tecnología que las escuelas de élite de Buenos Aires, de Capital Federal. Los padres son campesinos, con todas esas guerras. 8 horas y después estudio porque es otra cosa. Yo creo que nosotros tenemos que tener un mix. Nosotros, eso de que no tenemos clases y después a fin de año se dice, todo el mundo se queda contento que dicen, bueno, los objetivos fueron cumplidos, pasa de año. Cuando fui ministro, impulsé lo de los 180 días, la primera propuesta, porque el ministro de Educación de una provincia, Entre Ríos, hicieron pasar por decreto a todos los alumnos y habían tenido menos de 90 días de clase. Bueno, lo podés pasar por decreto, después no van a venir acá ni a ningún lado. Entonces, la parte pedagógica es compleja. Con respecto a lo de género, la Universidad Nacional de Córdoba, en estudiantes, el género en parte o casi todo se resolvió solo por las mujeres. 67% de los estudiantes de la Universidad Nacional de Córdoba son mujeres. El 70 y pico por ciento de quienes toman residencias de medicina, que es por promedio y por exámenes, son mujeres. Lo que está cambiando y que la provincia de Córdoba y el país, porque esto es resultado de todo el país, se encuentra es con un tema de que neurocirugía, qué sé yo, terapia intensiva, todos son mujeres y va a tener que cambiar los esquemas porque los requerimientos de los varones son diferentes a los requerimientos de la mujer. Más, hay países como España que están pensando no dicen poner una cuota de varones, pero más o menos porque se les está creando un problema bastante complejo por ese tema. En cuanto a autoridades, en la Universidad de Córdoba tenemos más mujeres que hombres y hemos tenido una rectora. Podría haber habido otra, pero una rectora. Pero básicamente lo que en Córdoba, en Gran Bretaña, falta es autoridades universitarias no electas. Nunca Córdoba tuvo una secretaria general de la universidad. No sé en qué universidades hay secretaria general. Nunca en Córdoba hubo una secretaria económico-financiera. Nosotros tuvimos una sola ministra de Educación, creo, una sola ministra de Economía de la Argentina, que tuvo muy poco tiempo. Bueno, una buena directora del Banco Central, una. Pero la parte económica pareciera incluso en mujeres que no les agrada. Hay un estudio hecho en Gran Bretaña que la carrera, el cursus honorum para llegar a esos cargos se interrumpe muchas veces en las mujeres por unos 10 años en la época reproductiva, digámoslo así. Se ve porque llegan hasta profesores, assistant professor, que son creo que los jefes de trabajo práctico, después hay un gap y después llegan, pero ya llegan unos años más tarde que los varones y entonces ahí es el punto donde estamos haciendo un análisis para presentarlo en el Consejo Superior. Ahí es donde, así como en salud van a tener que modificar los horarios de 24 horas en la terapia intensiva para ponerlo 8 horas, porque si no, no van a conseguir gente, porque las mujeres van a querer 8 horas, porque quieren estar en su casa todavía, culturalmente. En este caso, se sugieren una serie de mecanismos para permitirle a las mujeres que por razones incluso de embarazos o lo que sea, que pierden un año, ver cómo hace para recuperarlo en la carrera. Y después, como digo, está en la voluntad política. Ahí en Francia, la mitad de los ministros son mujeres y la mitad son hombres. No sé si están bien distribuidos o no. Punto. En la universidad, y lo digo así, de casualidad, yo lo tengo más o menos repartido así, de casualidad. No de casualidad, tenemos más mujeres decanas que varones decanos. Pero es un hecho todavía en las estructuras de la universidad, no los electos, en Córdoba por suerte ahora vamos a hacer elección directa, no los electos en donde
todavía hay un déficit, todavía por muy poco tiempo, muy poco tiempo. En ese sentido, yo recuerdo, yo he estado incluso en otros países donde no había vestuario para las mujeres para cirugía. Ahora la mayoría de los cirujanos en los buenos hospitales son mujeres. Así que eso es lo único que puedo decir. Buenas tardes. Buenas tardes. Quería preguntarle, en la opinión suya, ¿cuáles de los valores fundamentales de la reforma universitaria, después de 100 años y considerando los paradigmas actuales, habría que rever? Porque lo comentó superficialmente y quizás hay algunas cosas que en su opinión habría que rever, de los valores fundamentales de la reforma, a la luz de los tiempos. No, de los valores, a ver, yo no soy un fanático de ninguna cosa. La otra vez lo tuvimos a Mujica y Mujica decía hay que ser militante pero no fanático. Pero los valores fundamentales de la reforma, nosotros somos la sociedad en Córdoba, nosotros no apoyamos a la sociedad, no los apoyamos, nosotros somos la sociedad. Ese es el espíritu de la reforma universitaria del 18. Por eso le explicaba, cuando agarran y dicen, bueno, la autonomía universitaria. La ley Avellaneda ya tenía una parte de la autonomía universitaria que nunca se puso en vigencia, viene del 1500, pero la autonomía universitaria siendo, y la libertad de cátedra, de expresión también en la universidad, en defensa de los intereses de la sociedad, eso es clásico de la universidad latinoamericana, que es la Universidad Reformistas. La gratuidad, que muchos hablan, qué sé yo, es la gratuidad del grado. Personalmente, bueno, las universidades públicas alemanas, quedaba una sola universidad pública alemana que no era gratuita y ahora es gratuita. Hay sistemas. Más, es gratuita e impulsan que vengan los extranjeros a estudiar a las universidades alemanas y es formado parte de las comisiones directivas de las CRES, del Consejo Regional de Educación Superior, y nuestra preocupación eran nuestros estudiantes que iban becados a Europa y después se nos quedaban allá. Y acá, al revés, la gente dice, ¿por qué no le cobran a los inmigrantes? Digo, por favor, que vengan. Es un capital, nunca nos ha hecho tanta falta un capital intelectual como ahora, entonces si vienen hay que educarlos. Yo creo que, yo he estado en la Universidad de California, Estados Unidos tiene una deuda más que el doble de la deuda externa argentina o el triple, que es lo que deben los estudiantes que nunca pagaron porque les dan créditos. Antes se lo daba un banco, pero con el Estado de garante, que son lo que le ha dejado ese trillón, como le dicen ellos, $1 billón de deuda. Es el espíritu anglosajón, pero ellos no quieren que se quede nadie afuera de la universidad. Más, critican al sistema porque las universidades como la del sur de California subieron los precios tremendamente porque sabía que los estudiantes iban a tener un crédito y que le pidiera lo que le pidiera, pumba, ahí estaba la plata, y que después el estudiante, con un porcentaje de lo que él gana, lo paga, pero a los 25 años se anula la deuda. O sea, es una manera de decir, Gran Bretaña hasta hace no muchos años no pagaban. Yo sí propuse, cuando fui rector la otra vez, el modelo uruguayo, que los graduados que ganaban mucho, en ese momento eran $10.000, que tributaran a un fondo para becar estudiantes de bajos recursos, porque la universidad es gratuita, pero si uno vive en las ciudades. En ese momento Uruguay tenía más becados que la Argentina en números absolutos. Yo creo que la gratuidad en las universidades no debería, no es un... Estuve en la reunión y dice, ¿por qué no hablamos? No, ¿por qué no discutimos? Nosotros ahora vamos vamos a duplicar el número de estudiantes con los mismos recursos, porque estamos usando los recursos tecnológicos de educación a distancia, porque estamos yendo a cada uno de estos pueblos, porque le estamos dando los sindicatos, porque vamos a tener un tipo de alumnos diferente, que lo queremos adentro de la universidad.
haciendo aunque sea materias de grado, y no le vamos a cobrar si podemos. No, yo no lo voy a cobrar nunca, me voy antes. Sí se cobra el posgrado, están todas esas discusiones cuando decía el bachiller, de, no, pero en otros países el bachiller es el grado y lo otro, y el máster, en los otros lados el máster no es como acá, es parte del grado. La ley dice que el grado es gratuito. A mí me parece bien. En lo que le decía, en California, en la Universidad de California, el porcentaje que pagan los estudiantes es igual, comparado con el presupuesto de la Universidad de California, es igual a lo que pagaban los estudiantes de Córdoba cuando pagaban la contribución estudiantil, que eran unos pesos por día. Y ahora, como tienen ese problema en California de que van a necesitar graduados, todos los colegios comunitarios que tienen ingreso irrestricto y que son gratuitos, si terminan bien el segundo año, están impulsando para que sigan dentro de los colleges de la Universidad de California, porque necesitan, y entonces, de golpe, California, que son lo suficientemente inteligentes para esas cosas, lo van a llevar. Pagar, no importa, después. Cuando yo estaba allá, había una gran discusión en Estados Unidos justamente por qué había tantos extranjeros gratuitos haciendo doctorados en Estados Unidos. Dijeron un montón de cosas hasta que alguien dijo, la mitad de esos doctorados se quedan acá. Que era cierto. Y la mitad eran chinos y eran hindúes que después inventaron, que no inventaron, pero armaron el Silicon Valley. Sí, un comentario y una pregunta. Respecto del tema de género, hago el comentario anecdótico. El otro día fue el aniversario de la universidad y entre los abanderados, fue un abanderado por facultad, 13 abanderados, de los cuales 11 eran mujeres, incluyendo facultades tradicionales como ingeniería, agronomía, tradicionales de hombres me refiero. Sí. Mi pregunta viene por un poco la pregunta que también hace el ministro de Educación francés ahí, sobre el desafío, no recuerdo exactamente las palabras, sí, pero algo como humanista. Claro, es en un mundo tecnológico o muy orientado a lo tecnológico, ¿cómo hacemos un mundo más humano o una sociedad más humana? Y que eso, de alguna manera, las universidades tenemos algo son para las decir. Responsables, sí. ¿Qué podés decir de eso? Sí. Él después te voy a pasar también el discurso que da cuando le damos el doctorado honoris causa. Él clasifica las universidades desde el principio, el paradigma era lo justo y Dios. El paradigma era eso, lo justo. Cuando llega Humboldt, el paradigma era la verdad. Luego, el paradigma era el humanismo. Foucault y todos los demás dicen el humanismo se acabó. Y él dice el humanismo no se acabó y estuvo siempre desde el principio. Y ahora, en este mundo científico-tecnológico, el humanismo es fundamental. Te cuento algo que lo dejé pasar aquí. La revista Nature el año pasado, en noviembre, saca los principales descubrimientos científicos tecnológicos del mundo. Quizás lo han visto, tienen ustedes la cuerda cuántica de China, tienen varias cosas de esas. Te cuento los de medicina. En medicina, lo primero que aparece es un análisis del banco genético, biogenético de Gran Bretaña, donde analizan 500.000 personas y te identifican los genes relacionados con la fuerza de la mano, del grip que se llama, bueno, entre otras cosas, con las cuestiones hereditarias y, entre otras cosas, una serie de genes identificados con la inteligencia, IQ. Y acá después hace otro trabajo en Nature y dice, muchachos, esto no nos podemos seguir callando porque por mucho tiempo no se habla. Ahora hay 52 genes relacionados con la inteligencia. En el mismo año, en la misma revista, te cuentan la aparición del diseño genético. En julio, el Biobanco Genético del Reino Unido. En septiembre aparece la edición genética para uso clínico. La edición genética se utiliza para producir insulina a través de bacterias. Es una especie de tijera
que tiene que ver con anticuerpos monoclonales, que va, tuc, tuc, te corta un pedacito de gen. Antes te cortaba el gen malo, digamos, pero en ese pedacito le ponen el gen que produce insulina. Prohibido para uso humano. Aparece una enfermedad que la puedes solucionar con eso y se autoriza por primera vez en el 2017 el uso de la edición genética en un humano. Tenemos identificados los genes que producen el tema de inteligencia. Tenemos esa autorización en septiembre. En septiembre también nace en Estados Unidos un niño con 3 padres biológicos. O sea, hay una enfermedad fatal, la enfermedad de Leigh, que se produce en los cromosomas. En los cromosomas, sí, el cromosoma mitocondrial, la mitocondria. O sea, el núcleo de la célula tiene las mitocondrias, ¿no es cierto? Las mitocondrias tienen un poco de cromosomas, de material genético. En esas cromosomas de esa mujer tienen los cromosomas que produce esa enfermedad y lo mata al chico. Entonces, ¿qué agarran? Agarran una donante que no tenga ese problema, fecundan el huevo, fecundan el de ella, de la mujer esta, sacan el núcleo de la mujer y se lo ponen en la célula de la donante que tiene las mitocondrias sanas. Entonces, la mayoría de los genes, 99.9, son de la pareja, pero hay genes de otra persona, 3 personas. Este mismo año pasado se disputan la patente entre, por un lado, Harvard y MIT, y por el otro lado, la Universidad de California y ciertas compañías de la técnica de edición genética que sale más o menos 100, 150 dólares y que se puede hacer en cualquier lado. El tema es, están dadas todas las condiciones y autorizaciones legales y autorizaciones éticas porque lo autorizaron, lo aprobaron las academias de los Estados Unidos, de los 3 chicos y la edición genética en para que uno, y además está la información, ahora en el 18 salen cuántos genes más hay de inteligencia, y uno de los investigadores dice, bueno, sí, ustedes todos nosotros, esto es tabú, pero pregúntenle a la persona si quiere o no la edición genética para su hijo. Pregúntenle a la persona. Entonces, uno de los grandes problemas que tenemos, por eso se habla de humanismo, es que los avances tecnológicos están yendo mucho más rápido que la solución de los problemas éticos que producen. Y así, hoy, como digo, te venden un auto o hay compañías, hay una que se llama Endorphin en California, que se dedican a hacer lo que se llama brain hacking, hackeo del cerebro, ¿no es cierto? O sea, una serie de elementos que te hacen que se te movilicen los neuroquímicos de acuerdo a los likes, te los tiran en grupos, gamings, hacen cosas que parezcan un juego, porque lo que vos le pagas a ellos es la cantidad de horas que los ojos tuyos están mirando eso. ¿No es cierto? O sea, te hacen lo que quieren. Ahora ellos mismos dicen, le vamos a dar cosas para que no se acostumbren. Pero mientras tanto te están haciendo un perfil psicológico, más el coreano Hom, el filósofo, dice, y lo muestra, hay gente que te vende perfiles psicológicos 360 grados, psicológico y no de todo, con la información, con Big Data, neurociencias. Por eso, a ver, ¿dónde entran las universidades y qué hacen en estas circunstancias, como te digo, donde los avances tecnológicos se están produciendo de una manera tan rápida que esas cosas no tienen solución? Los sociólogos son necesarios, los psicólogos son necesarios ahora, los bioeticistas obviamente, los filósofos. Los filósofos, cuando se empieza a hablar si hay un cerebro mundial, cuando todos los investigadores están trabajando juntos en un tema. O sea, eso es lo que indica él. Ojo, muchachos, el humanismo no se acabó acá. Por supuesto.
Bueno, yo vengo de la Universidad de Río Negro. Siempre es lindo estar acá porque tienen edificio y nosotros no. Así que yo tengo dos preguntas. La primera, más que nada, en tu rol como presidente del CIN. La situación presupuestaria de las universidades nacionales es un drama. Hace 3 semanas que hay conflicto educativo. Así que me interesaría ver cuál es la opinión que vos como presidente del CIN o las universidades nacionales tienen pensado para sostener más que nada la democracia del conocimiento, que implica tener unas universidades abastecidas adecuadamente por el Estado, porque digo, aparte de la autonomía, aparte de que podamos garantizar que no estamos mercantilizando la educación, porque necesitamos tener fondos para sostener los edificios. Así que esa es mi primera pregunta, más que nada pensando que ya llevamos mucho tiempo y tiene que tener una solución. La segunda pregunta va más a tu rol como rector de la Universidad de Córdoba, más que nada por lo que fue la imagen de ayer de la policía cerrando las puertas de la Facultad de Derecho. Yo sé que tu vicerrector viene de esa facultad, así que ¿qué opinas de eso? La Universidad de la Bueno, Reforma, esa imagen es como muy sí. dura. Así que bueno, Bueno, eso. con respecto a la primera, te pido que pongas, en esto que yo digo que no, Hugo Yuri en Google para ver qué es lo que les estoy diciendo. Pero te digo una cosa con respecto a lo que estamos hablando. Si estamos hablando de cambios, ninguno de estos cambios se hace en la universidad y en los secundarios, etc. Los docentes pueden llegar a ser un freno, sobre todo muchos de los gremios docentes, en los avances en los sistemas educativos, pero son la única herramienta para hacer un salto cualitativo. Y es una vergüenza, y fíjate vos, porque búscalo porque recién, búscalo en el día de ayer, de antes de ayer, ¿cuál es mi respuesta a eso? Olvídense, nosotros hemos parado todas estas innovaciones por esto. Es una vergüenza que le ofrezcan el 15% a los docentes. No, 15% anual. Ojalá que fuera el 10,8 pensando en un 20%, nada. No, 10,8 de adelanto, 15% anual, sin cláusula gatillo. Cuando los docentes del colegio secundario a 3 cuadras del colegio Montserrat tienen una cláusula gatillo que lo tienen resuelto por, digamos, con la inflación. Y la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal ha dicho, le adelanto el 16,7%, pero ya no decimos más 15%, seguimos discutiendo. Yo creo que eso se va a arreglar el lunes. No arreglar, mejorar el lunes, porque tienen que dar esa señal. No hay otra posibilidad. Segundo, vos viste eso de ayer, yo no estaba ya aquí. Espero que hayas visto lo de antes de ayer, la marcha que fue la más grande del país y que salió del rectorado de la Universidad Nacional de Córdoba, con el apoyo nuestro y con las autoridades nacionales universitarias, adelante de la marcha. Te pediría por favor que la bajes y veas eso. Lo de la Facultad de Derecho, que yo no estaba, yo creo que fue, digamos, hay un decano nuevo que hay que tomar decisiones. Le hablan por teléfono y le dicen, van a poner una bomba en la universidad, en la facultad. Evacúa la facultad, trae los tipos que chequean para bombas y después a las 18 lo abren para que entre. Cuando se hizo esa marcha multitudinaria, que yo estaba en Buenos Aires con rectores conocidos tuyos, incluso trabajo mucho con Juan Carlos del Bello, preguntale, un grupo fue y tomó un museo. Es como si Agustín Tosco en el Cordobazo hubiera tomado el Museo Carafa. Fueron y tomaron el museo de la universidad, donde hay elementos de valor incalculable. Ese rector, ese vicerrector, el vicerrector, que era ahí, fue y habló con los estudiantes, que había 200 adentro, que eran del Partido Obrero, de ese grupo. Y juntos se quedaron 1 hora y pico ahí adentro, te estoy hablando de las 12 de la noche, y salieron tranquilamente. El vicerrector quizás hubiera tomado otra determinación. A mí me pasó siendo decano que me hablaron y me dijeron hay una bomba en el hospital Clínica. Y tenés que tener mucho espíritu. En el caso mío del Clínicas era, si lo sacamos a los que están de terapia intensiva se va a morir alguno. Habíamos arreglado, vos conocés, el Colegio Manuel Belgrano, lo evacuamos para mandar a los pacientes de Clínicas al Belgrano, después lo tuvimos que dejar y cruzar los dedos.
Tiene alguien que tomar la decisión, si lo hacía o no. Tuvo 2 horas. Igual que fue la toma del viejo rectorado de la universidad, la noche anterior, que fue toma por 2 horas y que los estudiantes y los docentes de Córdoba están trabajando juntos para esto. Puede hacer una excepción, podés hablar y uno con el diario El Lunes decir que es un error. Yo no sé. No sé si no hay que evacuarlo lo mismo, si te vienen con esas cosas. A veces te vienen con colegios secundarios en Buenos Aires, cada 2 por 3 los alumnos no querían tener clase por alguna prueba, llamaban y decían que hay una bomba. ¿Qué haces? Pero está probado eso. Ahora, muchos, gente nuestra dice, che, muchachos, hubieran hecho otra cosa, no sé, los hubieran puesto en no sé dónde. Bueno, está bien. Pero no fue, digamos, buscarlo porque la asamblea que se iba a hacer ahí a las 18 horas se hizo lo mismo. Ya ahí habían vuelto. Pero está bien. Lo único que nosotros como rectores no hacemos, los rectores de todos los grupos políticos y trabajamos juntos, mi vicepresidente del CIN es el anterior viceministro de Educación del último gobierno de Cristina Kirchner. Jaime Persic. Nosotros en esta estamos todos juntos. Y no nos hacemos ninguna chicana. Y si vos lees lo que yo estoy diciendo sobre esta actitud de ofrecer el 15%, léelo, porque hoy está. Que creo que van a modificarlo pronto. Sí, en esta crisis de las universidades a la que se acaban de referir, que está resultando, digamos, de manera expulsiva, tanto para docentes por problemas salariales, para estudiantes que no pueden concurrir, para proyectos que no pueden llevarse adelante. Quería preguntarle cuáles son, digamos, las medidas que está llevando adelante en su carácter de autoridad para, bueno, intentar revertir esto. Nosotros en el CIN incluimos eso e incluimos también CONICET porque un amigo acá de ustedes, Pancho Tamarit, me dice, che Hugo, fíjate si ustedes pueden hacer algo por ese lado, nosotros también estamos pidiendo otros 300 millones que son, creo que les hacen falta, que en el presupuesto no es todo. Lo que nosotros estamos haciendo, hemos hablado, nos hemos repartido por razones lógicas entre los rectores para hablar con los jefes de cada uno de los bloques. Jaime Persic se ha juntado con Pichetto, con Massa, otros se han juntado con Massa, otros se han juntado con el kirchnerismo, y yo me junté en Córdoba con un diputado nacional de Córdoba, Mario Negri, presidente del Interbloque, que si ustedes lo buscan en los diarios, él y ese grupo ha salido a decir que no puede ser que esto se ofrezca. ¿Por qué estamos hablando con los diputados? Porque el 15 de septiembre va el presupuesto de los presupuestos de las universidades al Congreso de la Nación. Y nosotros, una vez que cada uno ha hablado con los bloques, el presidente y el vicepresidente del CIN van a ir y van a hablar con cada uno de los bloques en conjunto y después vamos a juntar a todos los rectores con todos los jefes de bloque y otros diputados, porque en el Congreso es donde se define el presupuesto universitario. Y el 80 y pico % del presupuesto universitario, 90 en muchos casos, es el salario docente. Así que, si no se resuelve allá, se va a tener que resolver ahí. En esta disputa entre las provincias y la nación, las universidades hemos quedado como el jamón del sándwich. Porque van a ir un gobernador y, che, no, pero yo esta obra, bueno, sí, pero no me estés pidiendo para la universidad. Sí, yo me voy a juntar con el gobernador de Córdoba también. Y cada uno de los rectores se va a juntar con el gobernador de su provincia y decirle, muchachos, ¿a usted le gusta la universidad? Este es el momento de poner las fichas donde siempre hablan. ¿Quieren educación? Bueno, la educación está en discusión en este momento. ¿Qué tal? ¿Se escucha? Sí. Bueno, un poco apuntaba a preguntar con lo que acaba de terminar. Si no cree que justamente el paradigma más grande de este momento es la crisis en la que están las universidades, ¿no? Ninguna de las universidades arrancó este segundo semestre. Y bueno, justamente, ¿qué hacemos con esta situación? Bueno,
Yo te estoy comentando y seguramente si no se resuelve, algunas otras cosas más van a ser. Te puedo contar una cosita personal de paso. Yo fui ministro de Educación cuando quisieron cortar el presupuesto de las universidades, a la mitad. Y es público, y si lo buscas, busca La Nación, Yuri renunció antes de que terminara el discurso. Ponelo así. En la reunión de gabinete le dije al presidente de la Nación, presidente, porque decían, no va a haber los estudiantes de la universidad, la gente. Es cierto, educación está en el 7º u 8º lugar en cuanto a las preocupaciones de la gente. No entienden porque no se ve si la educación está bien o mal. O sea, están todas las otras cosas. Entonces, a veces es fácil entrar por ahí. Ayer busca en Radio Mitre, si querés, Radio Mitre, uno que me desciende todo, y les dije, en las buenas épocas todo el mundo habla de la educación, la importancia de la educación. Cuando viene la crisis, en el primer lugar que van a buscar es plata, es ahí. En ese momento le dije eso al presidente de la Nación. López Murphy estaba dando el discurso y abajo salía un cartelito rojo que había renunciado, y inmediatamente renunciaron Storani, Fernández Meijide, mi secretaria, que era Adriana Puigros, la secretaria de Ciencia y Técnica, renunciamos medio mundo en ese momento. De ahí me fui, no quise saber nunca más nada con estas cosas hasta que me eligieron rector ahora, y el karma que tengo que nos toca de nuevo. Pero no va a quedar así. Bueno, ella sabe, vos te acuerdas, fue alumnita mía en ese entonces. No va a quedar así. No va a quedar así. Hoy he estado escuchando a los diputados de todos los partidos diciendo que esto no va a quedar así. No sé si le van a dar el 35%. Es una vergüenza que le digan que le dan el 15% y que no se modifica. Yo tengo una pregunta. Acá en Bariloche, por ejemplo, la educación en el ámbito secundario está muy difundida, la educación privada. Yo vine a trabajar acá hace 10 años, yo vengo de educación pública, fui siempre, soy docente y estoy completamente convencida de que no hay que pagar para tener educación. Pero lo que yo estoy notando es que la gente está teniendo la idea de que la educación privada universitaria también es mejor que la pública. ¿Qué es lo que se ve más allá de las paredes de Bariloche? Hay cuestiones ideológicas y hay gente que lo cree. Y yo en Córdoba decía los otros días que hay marketing de algunas universidades privadas, hay marketing visual, que ustedes ven con modelos, vaya a esta universidad, hay marketing semántico, formando líderes, esas cosas, y hay un marketing estadístico. Ustedes saben mucho de estadística y saben que dicen que hay mentiras piadosas y a veces mentiras estadísticas. Entonces hay un señor que mezcla unas estadísticas y en ese caso yo, si me enfermo grave, me voy a ir a un hotel 5 estrellas y no a un hospital, porque en el hospital se mueren y en los hoteles no. Bueno, más o menos así entonces. Pero cuando toda esa espuma baja, aún en esos rankings que no nos interesan a nosotros, hay 3 universidades que quedan. La UBA, La Plata y Córdoba. Las demás no existen. No lo digo yo. El ranking mundial de rankings de universidades, 35.000 universidades, toman el 3%, menos del 3%, que son las 1.000. En las 1.000 esas son las únicas universidades que están. Con respecto a los colegios secundarios, ciertamente, yo nunca he dejado de dar clase y nunca he dejado de atender a un paciente con un paro. Y le insisto a la gente. Ahora, uno de los problemas de los padres, de nuevo, es la falta de datos. Los resultados en los exámenes internacionales no cambian de las públicas a las privadas. Lo que sí es que se están graduando más de las privadas. Los padres se ponen muy nerviosos cuando no tienen clase y tienen toda la razón del mundo,
porque Argentina es uno de los países que menos días y horas de clase tiene en el mundo. Tenemos menos de la mitad del año en calendario, 180 días, y que no se cumplen nunca. Si hay mundial, hay que parar para el mundial, si hay una cosa, hay que parar por esto, y después hay que parar porque hay que parar. Es la primera vez en la historia que hay un flujo de las universidades, de los colegios secundarios públicos a privados, sobre todo de gente con muy pocos recursos económicos. Porque están justamente, si yo vivo en un buen barrio, mi colegio público es diferente al que vive en otro barrio. Y eso es algo que hay que resolverlo. Desde ya te digo que mal, como estamos todos mal. Como te digo, las escuelas de élite de Buenos Aires, que se suponen que son las élites, no de élite, sino de élite económica, las que cobran $1000 por mes o no sé cuánto por mes ahora, esas están pésimas. O sea, es un problema nacional. En las universidades no se da. Y de nuevo, entonces, hacen magias estadísticas. Dice que aumentaron el número de graduados en las universidades privadas no sé cuánto %. Una sola universidad privada justifica todo eso. Siglo XXI. 56.000 estudiantes cuando tenía 3 o 4.000, todos online. Ustedes vayan al pueblo que quieran, en un ciber, no quiero decir que den todo mal, ni nada por el estilo. Pero eso, a ver, cuando hablan de porcentajes de graduados, y yo les muestro universidades de Estados Unidos oficiales, y te lo muestran con la reglamentación, porque tienen un hueco en la reglamentación, ellos mismos lo dicen, un loophole en la legislación, que te dan el título en 24 horas. Yo le digo, buchas, desertar en 24 horas es complicado. Pero si la necesitas ahí nomás, pagas más y te lo dan. Pero no es mentira, porque hay muchas universidades truchas que no son universidades, son... En la India hay unos que están fabricando títulos y te lo entregan vía Dubái, qué sé yo. No, esta es una universidad que tiene el certificado. Es fácil tener un certificado en Estados Unidos para armar una universidad porque no les importa. Yo, graduado de Córdoba, rendí al lado de uno de Harvard el examen del Estado para saber si yo sabía medicina o no. Los títulos no son habilitantes como acá. Esas universidades, yo he visto personalidades importantes tener títulos de esas universidades. Entonces, de esa no deserta nadie. Como hablábamos, eso es resetear a 30 años atrás. Ahora, la currícula abierta, que los trabajadores vayan y hagan una materia, que no tengan que ver si es correlativa de tal. Lo que a vos te interesa, lo que hablábamos con el director, es si saben. Él le toma el examen a ustedes saben. Bueno, si no saben, no van a entrar. Y si saben, va a ver cómo son las materias, qué sé yo, tienen algunas obligaciones de la CONIA o lo que sea que cumplir. Pero la nueva universidad es eso, es que sabes. Si te hace falta un título, como te digo, acá vos sos un licenciado y está lleno de licenciados que se van a Estados Unidos a hacer un máster, que el máster es parte del grado. Hay doctores de aquí que hubo un tiempo en Córdoba que decían que el cuarto nivel era el máster. Digo, por favor. El máster es parte del grado en los otros lados. No se justifica la mayoría de los másteres en el extranjero. De nuevo le digo, Estados Unidos tiene 3.500 universidades. Suponiendo que todas esas que están adelante nuestra de Córdoba, que son 700, fueran de Estados Unidos, que no lo son, pero suponiendo, hay 2.800, si vos tirás un dardo, en Estados Unidos caes en una universidad que está mucho más abajo que la Universidad Nacional de Córdoba, pero parten muchos para allá. No estoy hablando de las grandes universidades que están lejos de nosotros, pero claro, como la de Sao Paulo. Tienen un presupuesto de $4.000 millones, 120.000 millones, que es mucho más que el presupuesto de nosotros de todas las universidades juntas este año, para 90.000 estudiantes, que por lo general son de clase media alta, porque para entrar
tenés que rendir una serie de exámenes, que eso sí, quizás podrían pagar, y los que no pueden pagar van a esas privadas, que tienen 2 millones de estudiantes, la mayoría online. Sí, la última. Buenas tardes, yo soy decano de una de las unidades académicas de la Universidad del Comahue, de aquí de Bariloche, y en el sentido que usted decía al principio, el de recuperar o qué significa el espíritu de la reforma del año 18, 100 años después, en el contexto de universidades que son muy progresistas hacia la comunidad y conservadoras hacia adentro, y en el contexto también de un modelo de país que parece que valoriza no lo que se debería, la educación superior, y en el contexto de que hay que cambiar. ¿Cómo ve usted que en el ámbito del CIN y después derramado hacia las universidades se puedan discutir la necesidad de estos cambios que no significan, me imagino, ser pensados en torno a ajuste o en torno a eficientismo o a meritocracia? En el ámbito del CIN se está discutiendo y cómo se puede derramar eso a las universidades para que todos pensemos cómo cambiar y cómo ser efectivamente los tipos que cumplimos el rol para el cual se supone que estamos acá. Yo asumí de presidente ahora, no para hacer alusiones, pero dije, tenemos que hacer un plan del CIN sobre la educación superior para todo el país. Se ha generado una comisión, los secretarios de esa comisión son el rector de la Universidad de Catamarca y el rector de la Universidad Tecnológica Nacional, de 2 bloques políticos diferentes. Nosotros tenemos muchos datos del Ministerio de Educación, hay 12.300 titulaciones que se están dando en el país, fíjense ustedes la cantidad. Muchas se dan en áreas donde no hace falta, hay áreas que tienen vacancia y no tienen las carreras. No estamos utilizando como las universidades privadas la educación al menos semipresencial. Nosotros no necesitamos que sea todo virtual, es semipresencial porque tenemos ocupación geográfica de todo el país. Tenemos una serie de herramientas, ahora hicimos el sistema de crédito, el reconocimiento de trayectos formativos, lo tenemos firmado prácticamente todas las universidades, reconocernos mutuamente. La semana que viene, yo estoy el 29, están firmando las medicinas y no me acuerdo qué más, están las ingenierías, ya están, reconocimientos mutuos. Nosotros trabajamos con un consorcio con la UBA y probablemente ahora la tecnológica, porque la tecnológica está en los pozos de petróleo y la UBA tiene los investigadores de petróleo y nosotros tenemos otras cosas, para hacer esas cosas. Estábamos trabajando y lo que a las autoridades nacionales, particularmente desde la Universidad de Córdoba, le dijimos que nosotros, con los recursos que tenemos, con esto que se firme Campus Virtual Nacional, te lo pasé, que el primer director va a ser el rector de la Universidad de Quilmes, que tienen más experiencia. El Campus Virtual Nacional es para tener, es para tener igual que la CONIA o una cosa, tener un estándar común de cómo, usando neurociencia. Ya no es un profesor que se pone a hablar y da 45 minutos y no, son 5 minutos, hay una serie de estándares. Tener esos estándares, movilizarnos, ver cuáles son las áreas de vacancia en el interior, cómo lo vamos a cubrir. Y yo insisto que nosotros podemos duplicar el número de estudiantes. En Estados Unidos, el 75% de los estudiantes hace su carrera en más de una universidad. En Europa, es estándar que se movilicen en otros países. Hay 2 cohortes. Ernesto Villanueva, el rector de la Jaureche, me decía que él las tiene. Él tiene una cohorte de gente de 17 años que entra y una cohorte de gente de 40 años que entra a la universidad. La mayoría de los de 40 años son mujeres. Se está dando ese fenómeno en el mundo que la gente, más, ya en muchas regiones de Estados Unidos son más los de 40 años que los de 30. Por ejemplo, los colegios comunitarios, los community colleges de Estados Unidos, en 15 años pasaron de tener un promedio de edad de 20 años a 40 años, porque van los trabajadores que necesitan reconvertir su conocimiento. Yo creo que fuera de los centros de investigación científico-tecnológico,
el mayor esfuerzo que tenemos que hacer es en estos estudiantes no tradicionales. Por eso digo, nosotros tenemos acuerdo con los sindicatos, nosotros al sindicato de la limpieza le damos manejo de residuos patógenos físicos y químicos y se lo damos por el sistema de crédito. Para darte una idea, pero no para hablarte de cosas más sofisticadas o menos. Laguna Larga separaban los manís, le llamaban pellizcadores con la mano, así, sabían más o menos el tamaño, ahora tienen una cinta transportadora, un visor, una computadora, y lo que necesita es que le enseñemos a ese señor a que eso no pare nunca, que si tiene algún problema que lo sepa solucionar él o su gente, ahí en un pueblo que se llama Laguna Larga. Bueno, yo creo que el rol, y es el rol que existe en el mundo en este momento, es llevar la educación superior al 100% de la población. No necesariamente 5 años, 6 años, con que yo paso de este año a este año, que las correlativas, que esto. Y la reconversión de conocimientos de los profesionales, por supuesto. Obligatorio, en muchos casos. Por ejemplo, el de medicina, que no es obligatorio. Bueno, entonces le agradecemos al doctor Jury por el coloquio y ahora se va a quedar un ratito con los estudiantes de Vayan a trabajar ustedes que tienen que trabajar. Nosotros estamos de vacaciones. Es una charla más informal. Muchas gracias.